21 de nosotras que nos queremos tanto, hemos cumplido la mayoría de edad para absolutamente todo. Somos totalmente inimputables hoy en día. Andan compañeras aquí con la señora Laura Escurra, señoritas, Caro Fernández, Laura Escurra, mirá, casi me mata. Yo la daga por Zoom. Bueno, tenemos un programa precioso, porque tenemos la posibilidad de charlar con gente de temas que nos interesan, que nos llaman la atención, y donde creemos también que es importante escuchar otras voces. ¿Quiénes nos acompañan en este programa, señora Escurra? Bueno, tenemos el lujo y el placer y el honor de entrevistar a una periodista feminista maravillosa, pionera, Mariana Carvajal. Vamos a profundizar con ella en este debate que se abrió a raíz de la muerte de Diego Armando Maradona, y que, bueno, justamente fue el día 25 de noviembre, Día en contra de las violencias de género, y bueno, ahí se debatió el debate. Vamos a seguir debatiendo con ella, súper interesante. Por otra parte, hablamos con Augusto Rey, abogado y analista político peruano, que un poco, bueno, también profundizamos en cómo está Perú hoy, después del estallido que tuvo en las últimas semanas. Por último, María Eugenia Azar, ella es abuela de Joaquín, es una abuela que está cultivando y promoviendo el uso del cannabis medicinal, en base un poco a la ley reciente que tenemos finalmente, y bueno, vamos a hablar un poco y todo con ella respecto a este tema. Y para hacernos llevadero este final de año rarísimo, no se entiende, porque uno está cansado, estás cansada, pero a su vez decís, pero estuve todo el tiempo en casa, ¿no? Como es rara la energía ya que estamos manejando. Para hacerlo más llevadero, estamos bien acompañadas como siempre. Carito, ¿qué tenemos hoy? Estamos acompañadísimas de nuevo por Wesley, que nos acompañó en varias oportunidades, que tuvimos un cine espectacular, y ahora tenemos estas cervecitas que menos mal que grabamos hoy, chicas, porque ya me quedaba una. Son riquísimas. Son muy ricas, muy ricas. A ver, tiene la Pale Ale, a mí me tocó un Scottish, y tell me. Yo tengo la Golden Ale. Bueno, y también hay Porter, hay muchas variedades. Menos mal que la tenemos a Laura, ¿no, Caro? Para poder pronunciar todas estas cosas, porque no, claro, nos estaríamos diciendo la paleale, la Scottish. Yo estoy con la paleale, que no sé bien qué dice, entre que hablo mal inglés y que no veo nada, podía haber dicho cualquier cosa, pero bueno, riquísima esta cerveza, gracias al Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro, que además nos acompañó desde el primer día. Yo sé lo que vas a decir, Telma, no lo tengo yo. ¿Qué no te digo? ¿Qué no tenés? ¿No tenés el vasito? ¿Qué le hiciste al vasito este hermoso? No me llegó. No te llegó. Bueno, estamos... El mío es de una media pinta, o sea, igual ya voy por el segundo vasito. Y son las 2 de la tarde, un peligro, mis compañeras. Ya, antes de que sigas tomando, decime qué otra copa es la que te acompaña ahí, porque si no vas a estar muy, muy poco sobria. La alegría de nuestra copa Maga Cup, Copa Menstrual Industria Argentina, ponderamos eso una y otra vez, y les cuento, para quienes todavía no conocen la maravilla, esta silicona, es una silicona totalmente biodegradable. Bueno, biodegradable decimos porque en nada de este proceso se talan árboles, está pensado todo el tiempo en la sustentabilidad, está pensando en la comodidad de la mujer, del cuerpo gestante, y bueno, habíamos hablado que hay diferentes tamaños, hablamos también de que usar la copita nos permite entre 8 y 12 horas de sangrado seguro, que sabemos que cae en la copita. Esto está en el interior de nuestro cuerpo, se saca, se lava, se vuelve a colocar, y cuando ya no se usa porque terminó nuestro ciclo menstrual, se esteriliza, se guarda en la bolsita y se espera el próximo ciclo, ¿sí? Cuando hablamos de Maga Cup, estamos hablando de una copa menstrual que abraza nuestros cuerpos, que abraza la ecología y que también nos conecta con una forma distinta de vincularlos con nuestra menstruación. Así que bravo y gracias Maga Cup por acompañarnos durante todo este ciclo. Hermoso, muchas gracias. Nos enorgullece un montón que sean ellos nuestros compañeros.
Caro, hablando de salud, contanos la recomendación de esta semana de esta semana de la clínica Viedma. Tuve que retomar porque ya me hizo un poco de efecto, la verdad, que vi la copita. Yo ya me había olvidado lo que tenía que decir. No, ahora me acordé. Bueno, como todas las semanas, la Clínica Viedma recomienda, estamos en la semana de la lucha por la prevención del VIH, que es una enfermedad crónica que podemos prevenir con el uso de preservativo, cuidándonos y valorando nuestra vida y la vida de la otredad. Así que la recomendación tiene que ver con eso. En esta semana se están haciendo testeos rápidos en muchos puntos del país, aprovechar hacértelo sin miedo, saber que estamos hablando de una enfermedad que cuanto antes se agarre a tiempo, es más fácil el tratamiento, es menos invasivo, ha evolucionado muchísimo, así que cuidarnos en primera instancia, usar preservativo, es lo único que previene el VIH y todas las enfermedades de transmisión sexual. Y por otro lado, la otra recomendación de la Clínica Viedma en este contexto de pandemia es que hagamos todos los controles que tenemos que hacer en relación a todas las enfermedades crónicas, y si tenemos algún síntoma respiratorio, también acercarnos a los consultorios, a los hospitales, a las clínicas, no dejarnos estar. Muy bien, eso, sacarnos las dudas y sacarnos el miedo, gran batalla en este año que el miedo ha entrado así por las ventanas y por todas las ventanas, ¿no? Las de las casas, las virtuales. Así que este programa un poco se trata de eso, de poder debatir, pensar en profundidad para poder tener más herramientas y hacerle frente a esos miedos que a veces nos pueden invadir, y por eso comenzamos con esta primera entrevista a Mariana Carabajal, hablando de esto que conmocionó hacia adentro a los movimientos feministas. Muy bien, y en este programa de Nosotras que nos queremos tanto, nos damos el gusto de poder charlar con alguien a quien yo particularmente admiro profundamente por su enorme labor de tanto tiempo, Mariana Carabajal, a quien mi amiga Luciana Pecker, cuando tiene que referirse a la pionera en periodismo feminista, habla de Mariana Carabajal, con muchísimos libros, y todas nosotras la leemos y la tenemos ahí como nuestra brújula en muchos casos, y en esta semana nos parecía fundamental hablar de lo que pasó con la muerte de este ícono, Diego Maradona, y lo que provocó hacia adentro de los feminismos. Así que por eso, María, muchísimas gracias por hacerte el rato y charlar con nosotras. Yo quiero arrancar con un textual de una nota que les recomiendo que lean de Mariana en página 12. Mariana dice: ese feministómetro inquisidor que no puede aceptar que se despida un ídolo popular que reivindicó su origen villero, que se plantó frente a los poderosos, que se puso del lado de los débiles, que dio alegrías dentro de la cancha, que jugó el mejor fútbol, ese feministómetro no me representa. Marian, ¿qué nos pasa que estamos reproduciendo formas de vincularnos que terminan siendo violentas, cuando además estamos en un contexto en el que es muy difícil instalar nuestra agenda, los problemas que a nosotras nos parece que son los importantes, y de pronto a quienes tenemos un lugar de más visibilidad, no quiere decir ni de más trabajo, sino simplemente que estamos más expuestas, nos pegan las propias compañeras, cuando el fuego amigo finalmente es el que más duele. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Qué tal, Telma? Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio para reflexionar. Lo vengo pensando mucho desde el jueves, en realidad el miércoles a la noche empecé, que había dicho que no lo iba a discutir a Maradona, que lo despedía en mi Instagram, y recibí tantos comentarios de gente, de mujeres, sobre todo jóvenes, que me cuestionaban que lo despidiera con, su historial y su prontuario machista, con todas las aristas que le conocemos. Y yo había dicho, hoy no, hoy que murió no, otro día lo discutimos, porque ya había tenido, y creo que a vos también te pasó, Telma, cuando fue el cumpleaños, hace pocos días, el 30 de octubre, yo había posteado un videíto con una anécdota personal muy,
chiquitita, mucha gente tiene anécdotas más interesantes con Diego, y también me habían cuestionado. Y creo que ahí, por eso me atajaba. Y después dije, bueno, sí, voy a tener que responder porque los comentarios eran muchos, ¿no? Y escribí algo, que es un poco ese fragmento que vos lees y algo más. Y lo que me parece es que hay un dedo acusador, ¿no? De lo que podemos sentir, de lo que... A ver, el disenso es parte de los feminismos, por eso hablamos en plural y no coincidimos en un montón de cuestiones, ¿no? La discusión está bienvenida. Siempre hay distintos temas neurálgicos de los debates feministas en el cual obviamente no estamos todas de acuerdo. A mí creo que lo que me pareció como que no corresponde es esto de cancelar, ¿no? De anularnos, pisoteas tu feminismo, te limpias con en tu libro Yo te creo hermana, las cosas que te dijeron a vos, también a Ros Ferrer, con un nivel de, digamos, nos exigen una moralidad que no se le exigen a otras, ¿no? Y yo puedo tener empatía con el dolor colectivo que vivimos en estos días, ¿no? Obviamente hay mucha gente que Maradona no le significó nada, no por su fútbol, sino por otras cuestiones, o porque tampoco le gustaba como persona, etcétera, etcétera, y todo eso es respetable. Pero ¿por qué se levanta ese dedo que tiende a descalificar más que a discutir? Yo dije, yo no niego los hechos de violencia que tuvo, o los que protagonizó Maradona, o los que la demora en reconocer a sus hijes, que finalmente lo fue haciendo. Pero mira, hoy hablaba de esto con mi hijo y con mi hija, que son adolescentes, que no los había visto en estos días porque habían estado con el padre, entonces hoy fue el almuerzo, la primera vez que nos veíamos después del fallecimiento de Maradona. Y Fede me dijo algo que digo, qué claridad, ¿cómo vamos a esperar que un tipo que nació, que viene de un sector tan vulnerable como Villa Fiorito, que nació en 1960, no tenga conductas machistas? Si miramos a nuestro alrededor, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros amigos o conocidos de nuestros padres, ¿cuántos de ellos tienen conductas machistas? ¿No? Del tenor que tengan. Entonces me parece que ahí también hay algo para discutir de, una cosa es promover, como promovemos desde los feminismos, un movimiento emancipatorio que busca construir una sociedad con mayor equidad, y otra cosa es decirle a los demás por lo cual se tienen que conmover o tienen que sentir. Hubo una frase de Claudia Corol, que es una referente para mí de los feminismos populares, del Abya Yala, de Latinoamérica, de los grupos, de los pueblos originarios, y ella escribió en un posteo, en un comentario de esta publicación que hice en principio en Facebook, después la amplié un poco y escribí una columna un poquito más larga en página, y ella puso, es absurdo que un movimiento emancipatorio como el feminista esté plagado de juezas del sentir popular, tenemos derecho y necesidad de emocionarnos sin culpas. Y a mí me parece que esta frase de Claudia me identifica mucho, y no sé, hoy cerré comentarios, porque ayer también dije, bueno, cierro comentarios, porque yo voy a tener que bancarme que me agredan o que me... Porque una cosa es discutir con argumentos y otra cosa es descalificar, ¿no? Sin argumentos, esta cuestión de la cancelación. Y como vos decís, quienes tienen más exposición, vos sobre todo, no es mi caso, yo no tengo tanta exposición, pero fíjate que la nota esa que escribí, Diego y los feminismos, estuvo entre las 3 notas más leídas de Página 12 de los últimos días, después de el anuncio de la muerte y el velorio, para que nos demos una idea de lo que generó el debate. Mi nota, y hubo otras, de otras periodistas, comunicadoras, feministas, que también se sumaron al debate de pensar esto de por qué no despedirlos, por qué no conmoverse con la muerte de Maradona, a pesar de su machismo, ¿no? Me parece que está bueno abrirlo.
Con algo que es peligroso, yo de hecho en mi posteo lo primero que dije, porque sabiendo que me iba a exponer a este tipo de ataques, es que nosotras, o por lo menos yo en lo particular, ingresé al feminismo y tomé el feminismo como abrazo y como paraguas justamente para romper con el status quo, para romper con lo que debía y lo que no debía ser, y para que fuera liberación, no otra forma de quedar encerrada en formas. Entonces, en ese momento de disyuntiva de, a ver, ¿yo puedo postear o no puedo? Por supuesto que puedo, incluso si eso es mal visto, digo, porque ahí es donde tenemos que hacer carne el no callarnos, tiene que ver con algo más amplio. Caro, las que les quiero ir peloteando, no sé si vos las ves ahí en tu pantallita, pero así intervenimos todas. Mariana, qué gusto tenerte acá, como les decía Telma, sos nuestra brújula en un montón de cosas y en esto del periodismo feminista y en este recorrido, por supuesto que muchísimo. Te escuchaba en esto de la cancelación, que duele muchísimo esto de tener que cancelar y no saber por qué. Muchas veces quedarnos en lo que pareciera que es lo correcto, lo políticamente correcto, y no poder ahondar y debatir. Y por otro lado, la violencia que se despertó entre mujeres, esto de mujeres contra mujeres, la gran trampa, lo que pasó en grupos de familia nos pasaba, ¿no? Mi sobrina adolescente hablando de pedofilia, cuando no estábamos hablando de pedofilia, hablando de no puedo festejar, no puedo abrazar ni llorar la muerte de un violento. Con las juventudes pasó muchísimo esto tan categórico, como nos pasa también frenando un montón de situaciones en relación a los scratches, ¿no? Pero escuchándote, me parece que está bueno decir que no da lo mismo todo. Digo, a Telma la atacaron y la ponían en comparación con una mujer que en algún medio habló de violencia cuando ella se tomó un avión, se fue a Nicaragua, denunció por violación a un tipo que hoy está prófugo y con una alerta roja. Digo, no da igual todo, Mariana. Mira, yo creo que también hay que decir que quienes se sientan dolidas, quienes hayan sufrido violencias de parte de Maradona, también tienen todo el derecho de denunciarlas, ¿no? Pero entiendo lo que vos decís de un fenómeno muy juvenil, que va a ser interesante también eh, analizarlo con más tiempo, ¿no? Sin estas urgencias, porque yo también lo observé. ¿Sabes qué? Así como recibí críticas, ¿no? Recibí muchos mensajes, pero muchos, como pocas notas. Por ahí en este último tiempo había escrito una sobre la esposa de Quino, contando la historia de la mujer que fue imprescindible para que Quino fuera quien fue, pero pocas notas este año habían generado esta repercusión, que me escribiera gente que la leyó en Estados Unidos, en España, en distintas provincias, varones, que fue como una herramienta para poder dar estos debates al interior de las propias familias, donde había chicas, adolescentes, hijas, que asumían esta postura de decir no lo puedo despedir a este hombre al cual se le adjudican estos hechos machistas, de pedofilia, de violencias. Nadie niega esas conductas. Yo creo que también tiene que ver con que no lo han visto a Maradona jugar, ¿no? Quienes lo hemos visto, quienes hemos vibrado con el juego del fútbol y con lo que ese juego ha generado colectivamente como pueblo, podríamos decir. Mira, yo no me acuerdo tanto del Mundial 86, decía en mi memoria, de dónde estaban, muchos se acordaban dónde estaban, ¿no? Pero sí me acuerdo, el Mundial 94 fue el de Estados Unidos, cuando el famoso doping, que lo lleva la enfermera de la mano, y ese día yo me tomaba el tren, yo vivía en ese momento en Banfield, y me tomaba el tren para ir a Centro, al diario, ya trabajaba en Página 12, y el silencio que había en el Roca, ese silencio que genera el duelo, ¿no? Había un pueblo que viajaba en ese tren del conurbano,
que se había quedado sin palabras frente a la decepción porque la esperanza del triunfo era Maradona, ¿no? Entonces, conmoverse con esos sentimientos que pocas veces se dan, nos pasó con la marea verde, ¿no? Todo lo que fue las movilizaciones callejeras te generan ese sentimiento colectivo que es indescriptible para quien no lo ha vivido, no sé, esa emoción que no la podés contar hasta que estás ahí, te emocionás frente a los cantos, frente a los triunfos y a las derrotas, ¿no? Y tal vez tenga que ver esto con que las jóvenes no han vivido, no han tenido esa vibra que generó Maradona en tantas generaciones, ¿no? De quienes lo hemos visto jugar, o sin definirme como una gran futbolera, me gusta el fútbol, jugué al fútbol durante muchos años en mi juventud, pero no es que estoy pendiente de los campeonatos, soy de River, sigo el Mundial, pero no soy una fanática. Sin embargo, hay algo de la hermosura de quien hace del juego un arte. Ayer, el sábado, vi uno de los documentales que hay sobre él, de su paso por el Napoli, y todo lo que, bueno, el Napoli significó esos años en Maradona que marcan el quiebre, ¿no? Ahí hay como una gran diferenciación entre el Diego y el Maradona, ¿no? Ese pibe que llega ahí de la derrota en Barcelona y la gloria después, y la mafia, y la droga, y el poder, y después lo entregan, ¿no? A que le salga un doping, que lo agarre la justicia con cocaína, etcétera, y ahí empieza como su caída. Y uno ve ahí el juego, ¿no? O sea, el arte que se expresaba en la cancha, y creo que, no sé, a mí no digo que no me genere una contradicción frente a tantas mujeres que siento que no lo pueden ver de esa forma, y las comprendo también, ¿no? O sea, entiendo que los pensamientos puedan ser distintos. Lo que, digo, no entiendo es por qué salen a señalarnos y a cancelarnos como si nuestras trayectorias, y acá también algo que hablábamos con Luciana, que ayer hicimos nuestra última clase del ciclo La intimidad es política en el CONEX, que fue hermoso, que fueron 4 encuentros, 4 clases, y bueno, y hacíamos siempre la sobremesa, después nos fuimos a comer, con Irina Sternik también, y hablábamos, ¿no? Y también un poco el tema de las trayectorias, de que no somos, no solo escribimos, además, venimos visibilizando, yo escribo sobre la criminalización y las consecuencias de la criminalización del aborto desde desde el 97, te diría, 98, en el año 2009 saqué mi libro El aborto en debate, 10 años antes del debate del 2018, ¿no? O sea, esta idea de que vengo poniendo en palabras la problemática de las violencias machistas, el libro Maltratadas lo publiqué un año antes del Ni Una Menos, es decir, no es que empezamos a hablar estos temas como muchas otras colegas y muchas otras feministas, digo, no, yo no me arrogo un lugar ni por encima de nadie, lo que digo es que no empecé a ver estos temas ayer, entonces también me parece que, no digo que tenga que perdonárseme lo que no se me quiera perdonar, pero también pensar que este activismo que se hace a través de los medios de comunicación también es poner el cuerpo, también acompañamos a mujeres en situación de violencia, hago puentes, vinculo a quien necesita un contacto o a dónde recurrir, permanentemente nos llegan estos pedidos, ¿no? Que no se ven porque uno no los exhibe. Entonces me parece que tal vez en estos dedos levantados no se hace una lectura un poco más amplia, ¿no? Eso es lo que digo, y sin arrogarme en ningún lugar No, por encima, ¿no? totalmente. Y lo que es doloroso, por supuesto, justamente es por eso, porque no es que no ponemos sobre la mesa la contradicción. Ahora tenemos la certeza de que estamos en los lugares que creemos que realmente son fundamentales. Es doloroso esta nueva cultura de, bueno, esto se cancela, como si todos los otros méritos no valieran, y de pronto un posteo que visibiliza, porque nos podríamos haber hecho las boludas también, y no postear y no jugárnosla, pero es nuestra manera también de posicionarnos en esta era.
decir, estoy parada acá y no, tampoco arrogarnos ningún tipo de título. No tenemos el título, no nos recibimos de feministas para siempre y tenemos la respuesta absolutamente a todo. Estamos ahí en esa búsqueda, creo que eso también tiene mucho de humildad. Lauri. Sí, adhiero a lo que dice aquí Telmi. Un placer, Marian. Piacere pleno escucharte, tener este contacto en este momento después de 4 días de debate arduo que el Diego Se nos dejó escribió mucho, está bueno porque hay mucho para leer. Se escribieron muchas notas. Sí, fue muy interesante, y yo tomo, o sea, esto bueno, de Diego dejando la pelota picando el 25 de noviembre, ¿no? Partiendo además el día que para nosotras es muy, muy, muy fuerte, es el día en contra de las violencias, de género. Entonces, bueno, de alguna manera este debate abre a también pensar cómo nosotras también seguimos siendo violentas entre nosotras, replicando este modelo que estamos queriendo dejar atrás, ¿no? Como advertía de alguna manera Rita Segato, que tengamos cuidado con eso. Una y otra vez me viene, yo también he hecho un posteo acerca de Diego, principalmente también para venerar su arte supremo, o sea, para mí fue un artista, no se puede negar que Diego fue pueblo, que parte de nuestra tristeza tiene que ver con que es carne de nuestro ADN en ese sentido, y que Diego siempre tuvo conciencia de clase. Y hay algo de todo aquello que yo lo abrazo, porque no se callaba nada tampoco, ¿no? Porque también era provocador en ese sentido, en poder decir lo que nadie se atrevía a decir, y en incomodar a aquellas personas conservadoras que nunca soportaron que una persona de tan bajos recursos pueda crecer y pueda trascender tanto. Entonces, dentro de todo eso, también me aparece el famoso debate de decir, bueno, ¿cómo entonces? Primero, a partir de ahora, ¿cómo vamos a tener nosotros la vara de qué es un ídolo, ¿no? O sea, ¿qué significa, ¿no? En estos comentarios de, ay, no me representás, eras una ídola para mí y ahora te me caíste. Bueno, momento, o sea, ¿cómo replanteamos esto de qué es un ídolo? ¿Qué significa representar a una persona o no representarla, ¿no? También en ese sentido. Pero bueno, el gran debate para mí es, ¿cómo separamos esta vida privada que puede tener carga de violencia, también víctima de patriarcado? ¿Cómo dejamos de ver el arte de Woody Allen sabiendo que sus películas son geniales, pero que el tipo fue un violento sorete? O sea, ¿cómo empezamos a discernir eso? ¿Se puede discernir entre la persona, el alma de esa persona? ¿Cómo dejo de ver los cuadros de Picasso porque era un violento? ¿No? O sea, ese es el debate que también nos vamos haciendo entre nuestros grupos con las chicas, y que a veces es muy difícil no separarlo, pero claramente creo que la muerte de Diego también es la muerte de un viejo sistema que ya no queremos, o sea, representa también un pasado, un momento, una era. A mí me parece también que lo interesante es que uno no niega que las personas tienen, digamos, pueden ser machistas, pueden cometer delitos incluso. Uno no festeja eso, ¿no? ¿Se puede separar? Esa es la gran pregunta. Yo creo que tenemos que cada uno hará lo que le parezca, ¿no? Que seguramente Maradona además, la figura de Maradona, a ver, lo que pasó en estos días en el mundo, vimos esa pintura de su rostro en una casa bombardeada en Siria, vimos lo que pasó en Nápoles, vimos lo que pasó con los All Blacks, o sea, vimos ese sentimiento, y también puede ser que haya otras. Vi una foto de una jugadora de fútbol, no recuerdo de qué equipo, que no quiso participar de ese homenaje de 1 minuto de silencio y se dio vuelta y se sentó en el piso de espaldas. Es respetable, digo, respetemos el sentimiento de lo que puede generar en unas y en otros, no pretendamos meter a todos en el mismo molde. Y podamos discutirlo, ¿no? Me parece que está bueno poder discutirlo. Creo que también, hoy leía un posteo de Flor de la B, lo habrán visto, ¿no? Donde ella decía, que escribió en una columna en Página, que Diego fue la primera persona que la llamó cuando ella hizo el cambio de identidad de género,
Y también sabemos que, creo, yo no me acuerdo, pero leí también que Diego la había llamado despectivamente, ¿no? Topu o ese tipo de calificativos, que en ese caso era un descalificativo, ¿no? Con lo cual también uno puede decir, tal vez, más allá de los videos donde lo vimos, bueno, que estaba con conductas agresivas, violentas a mujeres, completamente repudiable, no nos gusta ese Diego, ¿no? Pero también me parece que fue reconociendo a sus hijos, pero yo no me voy a poner a juzgar eso, ¿no? Me parece que lo que a mí me conectó y por lo cual tuve ganas de despedirlo fue por ese duelo colectivo que observaba y que me sensibilizaba y me emocionaba. Punto. Sí, yo creo también, Marian, que hay que hacer una división, porque me parece que lo más fuerte de lo que pasó con esto, más allá de cómo a cada quien le impactó despedir a un ícono tan contradictorio, ¿no? Para mí es espectacular pensar que en el mismo partido, y uno de los goles que más vamos a recordar de él es un gol con la mano, el mejor jugador de fútbol para quienes nos gusta el fútbol, y la crítica será finalmente al sistema que puso a un jugador de fútbol y no al CONICET o un investigador en este lugar de ícono popular. Porque entonces cuestionémonos realmente todo y pensemos por qué pregnó en la sociedad, en el mundo entero, la figura de Diego. Pero entonces la crítica y el cuestionamiento no debería ser entre nosotras, hacia nosotras, que también fuimos criadas en un sistema patriarcal y que muchas veces quizás tenemos actitudes patriarcales en nuestra propia vida, cuando la crítica debería ser al sistema en el que estamos inmersas, y desde ahí hacemos nuestro aporte con nuestras formas de ver la realidad y sobre todo esto, ¿no? Poder disentir sin que yo siempre pienso esto, qué interesante va a ser cuando las pibas nos pasen por encima con su pensamiento y digamos, uy, sí, tengo que estar a la altura de las pibas. A mí me parece que eso es fundamental. El tema es que sea con respeto, porque con el mismo respeto que nosotras vinimos y dijimos, me parece que esto se está haciendo de una manera que no está buena, a ver cómo lo podemos pensar de vuelta. Sí, y creo que también, a ver, vos señalabas, bueno, un ídolo popular es un futbolista, no es un investigador. Bueno, también debe haber investigadores, como hay jueces, como sabemos que hay empresarios, como sabemos que hay docentes que han sido o son violentos, ¿no? Y han tenido conductas violentas. Digo esto también porque, bueno, lamentablemente, y lo sabemos, es una problemática tan extendida como que 3 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida van a sufrir algún tipo de conducta o han sufrido conductas violentas, ¿no? Entonces también estamos hablando de un fenómeno y una problemática social muy extendida para la cual venimos trabajando fuertemente para erradicarla, para cambiarla, para prevenirla, y abrazamos a quienes han sufrido esta problemática, y por eso respetable su dolor si no sienten la empatía de que haya gente que sí se conmueva con la muerte de Maradona. Marian, un placer escucharte, y tengo la certeza que esto también, mientras te escuchaba, pensaba que nosotras vamos a estar ahí incluso para las que en estos días decidieron tratarnos mal o cancelarnos. Nosotras de ninguna manera cancelamos nunca a nadie, mucho menos a una compañera que lucha desde su lugar y que quizás en algún momento pueda necesitar del armado que tratamos de hacer todos los días. Así que gracias por este rato y gracias por tu laburo enorme en tanto tiempo, en tantos años, ininterrumpidamente. Gracias a ustedes por convocarme. Tengo tu libro Maltratadas separado para mandártelo, como me comprometí, así que en estos días seguramente te estará llegando. Gracias, Un beso María. para las 3, muchas gracias. Abrazo, Gracias, cuídense. María. Gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos. Gracias. Bien, vamos a hablar ahora aquí, en nosotras que nos queremos tanto. Viajamos un poquito a Perú. Queremos conocer qué fue lo que sucedió en este estallido social, político tremendo que vivimos en las últimas semanas, que vimos en realidad nosotros
desde aquí, en las noticias y en los medios de comunicación, y para profundizar un poco sobre este tema convocamos a Augusto Rey. Él es abogado y analista político de Perú, está allí en Lima en este momento. Augusto, muchas gracias por compartir estas preguntas y estas ganas de saber desde este lado de la Argentina. Gracias por estar acá, Augusto. Muchas gracias a ustedes, encantado de conversar sobre el Perú y Argentina. Somos países hermanos que sufren mucho y que pasan por situaciones muy similares. Así Exactamente. Que encantado de ver esos problemas con ustedes. De hecho, de alguna manera, este estallido que vivió Perú en este momento fue de alguna manera, nosotros nos remitió a aquel 2001 de una Argentina con un presidente que se va, con un estallido social muy fuerte, y bueno, nosotras siempre empezamos y compartimos la entrevista con un textual de nuestro invitado, y leía por ahí un poco que nos sirve de disparador, que vos decías: el constitucionalismo peruano necesita nuevos constitucionalistas, que como premisa básica dejen de actuar como operadores políticos y comiencen a defender el Estado de Derecho. Ciertamente, sí, lo creo. ¿Cómo empieza entonces a sacudirse este Perú en este noviembre, pandemia 2020, y cómo siguen los acontecimientos al día de hoy? Vamos a ir preguntando. Miren, no quiero entrar en el detalle de la pequeña política peruana, que ustedes saben que tiene sus propias complejidades, pero si vemos la foto completa, lo que ha sucedido las últimas semanas es básicamente algo que comenzó en el año 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski, PPK, ganó la presidencia de la República. Y les cuento rápido la historia para entender el contexto. Él apenas ganó, ingresó en un conflicto constante con el fujimorismo, que es la fuerza mayoritaria que perdió contra él. Esto decantó y derivó en que PPK renunció a la presidencia. Y eso significó el ascenso de Martín Vizcarra, quien era su vicepresidente. Él, cuando ingresa al gobierno, tiene el respaldo de los distintos partidos, pero resulta que él decide escuchar a la gente y no a los partidos políticos tradicionales, y convoca a un referéndum en donde, entre otras cosas, se vota la no reelección de congresistas, la reforma constitucional para tener un nuevo espacio para la fiscalización de jueces, una serie de cambios que los partidos políticos no querían. En ese contexto, los políticos sintieron que Martín Vizcarra les dio la espalda, los traicionó. ¿Y eso en qué derivó? En un conflicto que terminó en la disolución constitucional del Congreso. Y eso significó básicamente un quiebre en la relación de los partidos políticos tradicionales y Martín Vizcarra. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ese es el ritmo que ha tenido el país en los últimos 4 años, que terminó finalmente con un pedido de vacancia desde los partidos que se sintieron traicionados y derrotados cuando hubo el referéndum y el cierre del Congreso. Es importante entender esto, porque no es solamente la explosión de un momento determinado, sino es la relación de estrés y conflicto entre el poder político tradicional y una figura que apareció casi de casualidad en política, y que terminó siendo vacado debido a una serie de acusaciones de supuesta corrupción durante su gestión como gobernador regional allá en el 2014. Es decir, se le vacó por una supuesta acusación previa a su mandato y que además estaba en investigación, por una incapacidad moral permanente. Algo bastante subjetivo, porque la incapacidad moral, como sabemos, o la moral, es un elemento bastante subjetivo que va a depender de quién le da contenido. Y por eso yo hablaba de los constitucionalistas, porque ellos son los que se encargaron de construir el argumento de que una acusación ya hacía uno incapaz moral permanente, a pesar de que no había una acusación formal o una sentencia. Eso activó el malestar ciudadano del 90% de la población del Perú que estaba en contra de la vacancia por esta supuesta incapacidad moral. Eso es lo que sucedió, que activó la movilización ciudadana, que vio este ascenso de un congresista llamado Manuel Merino, intrascendente, la verdad,
no conocido, pero muy funcional a los intereses de los partidos que se habían visto derrotados, ingresó al poder y eso activó la movilización. Entonces les cuento esta historia rápidamente para entender que esto es algo que ha venido construyéndose a lo largo de los últimos años. Entonces, la gente ha entendido esta última vacancia de Martín Vizcarra, el ascenso de Manuel Merino, y que terminó en las movilizaciones, en el lamentable asesinato de Inti y Brian, dos chicos de 20 y pocos años, y finalmente en la renuncia del presidente ilegítimo Manuel Merino. Todos los ciudadanos entendimos ese momento como una suerte de golpe de Estado parlamentario. Era como el manotazo de ahogado de los partidos políticos, y repito, que habían perdido en el referéndum y en la disolución del Congreso. Eso es lo que estaba en juego realmente. Era como el último intento de estos partidos, que saben que no van a ganar la elección que viene en abril, porque no tienen un apoyo popular, y era el último esfuerzo para llegar al Palacio de Gobierno, y lo hicieron ingresando por la puerta trasera de Palacio, y el 90% de los peruanos le dijeron, no estamos de acuerdo, fuera de acá. Duraron 5 días. Entonces fue mayoritariamente rechazado. Augusto, es interesantísimo y además diste un panorama como muy claro de lo que está sucediendo, podemos verlo de una manera muy nítida, la realidad de Perú, y hablaste de los 2 chicos asesinados. Digo, siempre en estas pujas de poder, el pueblo es el que sufre, la sangre del pueblo es la que se derrama, y la represión es como una herramienta nefasta y perversa que se usa contra la gente. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy en Perú con respecto a la represión? ¿Se puede salir a la calle? ¿Cómo está la libertad? Con la caída de Manuel Merino, hubo una crisis dentro del Parlamento porque se tuvo que elegir a un nuevo presidente. En 2 semanas hemos tenido 3 presidentes, y ya se imaginarán el contexto. Y ascendió finalmente el presidente Sagasti, que es de un partido que es el Partido Morado, que es un partido de centro, y que es una persona que de alguna manera apaciguó la tensión, porque la ciudadanía salió a las calles porque sintieron que había un golpe parlamentario, y su ascenso ha generado como una sensación de que, bueno, ya, ahora sí, en todo caso, hemos de nuevo entrado a las vías constitucionales. Las cosas se han calmado un montón. Sin embargo, 15 días después, no hay ningún responsable por las muertes de Inti y Brian. Y hoy hay una demanda ciudadana muy presente para que haya justicia por los 2 chicos. Se pide reforma policial, se ha cambiado el jefe de la policía, se ha iniciado una serie de investigaciones, y a mi parecer el gobierno anda con cautela, pero ha entendido la necesidad de atender el problema de la represión policial. Y en el caso del Perú, la cantidad de muertos en los últimos 15 años en protestas es terrible, es un número terrible, y la muerte de Inti y Brian ha sido la gota que ha derramado el vaso. Maravilloso es escucharte, porque lamentablemente también acá, después de la explosión, hemos perdido un poco de noción de cómo siguen las cosas realmente. Y justamente lo importante, vos hablás de que compartimos algo en este momento como región, y también el momento histórico, ¿no? Evidentemente la crisis de la pandemia, que también ha llevado a ver cómo gestionan nuestros gobiernos la pandemia, también provocaron que sean las Fuerzas Armadas las que tienen cada vez más poder en las calles. Creo que es todo te escucho hablar y escucho cosas que son reflejo también de nuestra actualidad. Ahora, bueno, también no quiero dejar de nombrar que las juventudes son acá y allá, han sido quienes marcaron agenda y dijeron, de esta forma no vamos a seguir adelante, y lo siguen haciendo. Ahora, Merino había dicho que se convocaba elecciones, bueno, tienen elecciones el 11 de abril del 2021. ¿Cómo ves la situación de cara a esas elecciones? ¿Cómo ves el armado de los partidos políticos? Y si la sociedad sigue confiando o va a volver a confiar en la política como la herramienta para gestionar el país. Una pregunta bastante interesante. Algo que ha sucedido y que yo he visto en estas marchas en las que además he participado activamente, a diferencia de otras a lo largo de la última década, es que la movilización de los jóvenes no respondía a una organización única, no habían las consignas propias de los partidos políticos.
Es verdad que eso significa que probablemente no había esta suerte de organización que te da la militancia, ¿no? Pero dentro de esa desorganización había mucha potencia, porque había una pasión legítima que no respondía al interés de un solo líder o un solo partido. De hecho, en las marchas del sábado, por ejemplo, en donde casi no habían banderas de partidos políticos, se podían contar 7 u 8 movilizaciones en simultáneo, porque no había una organización única. Y de hecho, los mismos cánticos de los jóvenes, que no eran los tradicionales cánticos por los derechos humanos, por el Estado de Derecho, propios de la militancia, sino eran cánticos, por ejemplo, que provenían de los partidos de fútbol. Es decir, de gente que entendía este momento patriótico y de reivindicación del Estado de Derecho y de la democracia como una acción legítimamente ciudadana. Entonces fue una movilización autoconvocada, ¿no? Entonces su narrativa escapa de la discusión clásica de izquierdas o derechas, ¿cierto? Rivalidades partidarias, y eso abre, me parece, una opción bastante interesante sobre lo que puede pasar de cara al futuro. ¿Qué significa esto en términos de electorales? Es algo que te digo, en ese momento es muy difícil saber. Toda vez que hay unos 23, 24 candidatos a la presidencia del Perú. Son bastantes, como verás, ¿no? Y si bien hay un par que están liderando las encuestas, la verdad es que todos en ese momento son grandes perdedores, porque el 50% de peruanos no sabe por quién va a votar. Muy completo, Augusto, muchísimas gracias. Esto de pensarnos también en una América Latina que va empezando a movilizarse de alguna manera y bueno, y en cambiar también ciertas estructuras que ya no corresponden a este siglo XXI, que ya requieren de otras situaciones y que por supuesto el pueblo que se exprese espontáneamente, eso siempre también lo celebramos. Así que muchísimas gracias por participar, por estar aquí entre nosotras y hacernos viajar un poquito por Perú. Gracias. Encantado, muchas gracias y un gusto conversar con ustedes. Que les vaya muy bien. Igualmente, Augusto, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí en Nosotras que nos queremos tanto y tenemos el placer de estar con María Eugenia Sart, abuela de Joaquín. Vamos a hablar de cannabis medicinal, de autocultivo y de su recorrido. Euge, el gobierno reglamentó la ley 27.350 para el uso terapéutico del cannabis medicinal. Contanos un poquito, contales también a las chicas que por ahí no te conocen, ¿cómo llegás vos al cannabis? Y llego al cannabis medicinal, los de mi generación casi todos llegaron de la misma manera, porque alguien se enfermó, te dan una trompada así, viste, que vos decís, quedás temblando, y en el caso nuestro fue Joaco, nieto, hijo de Macarena, que tenía 5 años y lo diagnosticaron con síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es una condición neurológica que se manifiesta por tics motores, movimientos, viste, extraños, y por tics fónicos, gritos, carcajadas, ruidos con la nariz, pero además tiene mucho trastorno asociado, que eso es lo que complica, ¿no? Que tiene trastornos de sueño, trastornos de alimentación, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos desafiantes, de ira, bueno, nada, filtro social lo van perdiendo. Y Juego, cuando lo diagnostican, le dan un medicamento que se llama risperidona, que si uno lee ese prospecto te morís, porque es como entrar al infierno. Y yo cuando leí que se debía dar a mayores de 15, Joaquín tenía 5, ya ahí dije, esto es una locura. Y ese mismo día, a la noche, yo veo en un canal de aire, por eso nunca digo que no a una nota, porque me parece que es tan importante la comunicación y la tarea que hacen ustedes comunicando. Veo en un canal de aire una mamá que le da a un nene que tiene una convulsión una gotita de resina, y el nene deja de tener la convulsión. Y yo, que ya a esa altura había leído un montón de Tourette, que para mí era novedad, y sabía que eran los movimientos involuntarios, digo, en una convulsión también hay movimientos y hay cuestiones eléctricas en el cerebro, puede ser. Y ahí empecé una desaforada
tarea con mi computadora y ponía todo el tiempo Tourette, cannabis, Tourette, cannabis. Al principio cuando vos ponés cannabis te aparecen todos los que te venden semillas, los que consumen marihuana, digamos, desde otro lugar. Y después fui afinando mi búsqueda y además a la vez convenciendo al entorno. El abuelo Joaquín, mi ex marido, es médico, así que ahí había una pata científica que yo tenía que atacar fuerza. Y encontré un estudio de una médica alemana, la doctora Van Müller, que después tuve la oportunidad hasta inclusive de mandarle la historia clínica a Joaco, que Joaco es como un caso bastante fuerte en su historia clínica, ¿no? Lo bien que le hizo el cannabis. Bueno, y resulta que esta medicación que tomaba era terrible, todo lo que le hacía, todos los efectos adversos. Engordó, mira, esto fue lo más fuerte y lo más visible, que engordó 10 kilos en 2 meses. Un niño de 5 años que pesaba 25, a los 2 meses pesaba 35. Y bueno, a partir de ahí en 48 horas, chicas, todas esas cosas que yo les nombré, que Joaquín las tenía bien desplegadas, fueron desapareciendo. Es emocionante escucharte realmente porque, bueno, hay todo un camino, hay todo un proceso, hay toda una de construcción y un abrazo a comprender que la importancia de la medicina, ¿no es cierto?, en este caso, bueno, el cannabis, pero toda lo que pueden ofrecer las plantas, ¿no?, en lo que sería más orientado a la medicina ayurveda o a la fitoterapia, en contra de, bueno, todos los laboratorios y las drogas súper fuertes que generan muchas contraindicaciones muchas veces. Cuando hablamos con el doctor Morante acerca de la regulación del cannabis medicinal para mejorar la calidad de vida, hablábamos de esto, ¿no? De algo que nos ayude a tener una mejor calidad de vida, y en este caso, bueno, está totalmente comprobado y finalmente, bueno, ya tenemos una ley. Pero tengo entendido que ustedes, allá en Las Grutas, fueron el primer municipio que lograron poder autocultivar, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esta ordenanza? ¿Cómo fue ese proceso? Es un proceso social, te digo. Yo mira, me hice una gira por todos los consejos deliberantes que pude en cuarentena, porque me contactaban y me decían, podemos hacer un Zoom con los concejales, pero traspolar lo que pasó en Las Grutas a Santa Fe, a Salta, a Misiones, a todos esos lugares que estuvimos, es muy difícil. Es un proceso social. Cuando yo empiezo con Joaco, lo que me doy cuenta es que no tengo protección, me doy cuenta que es ilegal. Entonces digo, ¿qué protección tengo? La única protección es la mediática. Entonces, salgo en una radio. Y cuando salgo en esa radio, los chicos de THC detectan que hay una abuela que está cultivando, me hacen una nota por teléfono y me dicen, ¿te sacás una foto? Y yo me saqué una foto abrazada así a todas mis plantas en el desayunador, que después Caro la levantó en una, ¿te acordás, Caro, que fue tapa de Musas? Y cuando me saqué esa foto, yo no dormí esa noche. La llamé a una vecina, le digo, ¿me sacás una foto con las plantas? Y se la mando a los chicos, y la publican en las redes. Y yo no dormí, porque digo, mañana tengo gendarmería, me van a decir vieja loca, lo vas a drogar al pibe, ¿viste? Yo me imaginaba, digo, me la remandé. Y al otro día me llama el periodista de THC y me dice, es increíble la interacción que ha tenido la gente con esa... Dice, nos llama la atención. Perdón, yo quiero saber cómo estamos en relación a ahora tener una ley, ¿no?, aprobada. Eso realmente, ¿cómo se implementa? ¿De qué manera se hace efectivo? ¿Tienen que seguir militando? Digo, ¿son necesarias estas acciones o hay una buena voluntad y una buena predisposición para implementar la ley? Porque sabemos que muchas veces peleamos por la ley, pero después es muy difícil que sea efectiva. Sí, la ley siempre fue buena, se reglamentó mal, viste, una reglamentación puede destrozarla la ley. Lo que está haciendo ahora Ginés es con un consejo consultivo en el que participamos asociaciones, están armando una nueva reglamentación. Hay buena voluntad. Lo que pasa es que hay que poner de acuerdo al Ministerio de Salud, a la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, y a las asociaciones, que somos las que sabemos, ¿no? Entonces hay que ponerse de acuerdo en la cantidad de plantas. Yo tuve un amparo, porque en esto
en este camino buscando un poco de dignidad, porque cuando me di cuenta que era tan ilegal, le llevé las plantas a mi mamá, llamé al defensor federal y le dije, mira, el que avisa no traiciona, yo estoy cultivando. Me dijo, hace un amparo, hicimos un amparo. Le dije a la jueza que me reciba y no quería, y yo le dije, me tiene que recibir. Y cuando la vi a la jueza ahí, estaba con Macarena y con Joaquín. Dijo, ¿usted para qué quiere que yo la reciba? Para que lo mire a Joaquín con mis ojos de abuela y después resuelva, le dije. Y yo ahí me di cuenta que Joaquín había dejado de ser un número de expediente y era una cara. Y dije, ya está el 50% del amparo ganado. Me parece que lo que es vital es un llamado también a la sociedad, explicar que esto es una ley que necesita la reglamentación adecuada, que estamos hablando de salud y que es hora de que no denunciemos también, ¿no? Entonces, nada, ya voy a... Ahí está, ahí se fue. Decir esto, agradecerte este espacio, este relato, vamos a seguir hablando del tema, está hermosa tu planta ahí atrás, te agradecemos, Euge, un beso a Joaquín, a vos, a Gaby, a la mamá de Joaquín, a todas las familias y a todas las madres que cultivan. Bueno, chicas, gracias a ustedes y me parece, nada, un agradecimiento enorme porque le dan este espacio a esto, como dice Caro, que la gente tiene que saber y bueno, la primera tarea que tenemos que hacer, yo cuando alguien me dice, y quiero darle a mi hijo, bueno, primero sacate todos los prejuicios, porque es una planta, nada más que eso. Totalmente, gracias Euge, muchísimas gracias. Gracias, Euge. Bueno escucharte, un abrazo. Muy bien. Bueno, estamos acá en el detrás de cámara un poco peleando porque la compañera Laura Escurra me sigue diciendo Inés. Yo ya me llamo Telma, con eso es suficiente. Por si ven que hay algún tipo de pica, es eso. Eso es lo que tenemos acá en la inquina. Bueno, la interna del programa, que también podemos darles chisme si quieren. Tenemos chisme también si quieren. Bueno, programón, chicas, qué lindo poder tener este espacio para poder seguir charlando con un tema que nos atravesó muchísimo en lo personal, además de lo público, por supuesto, pero en lo personal, ¿no es cierto? ¿No es así, Carito? Sí, y las escuchaba hoy en la entrevista con Mariana, que fue un placer tener esta charla, que no fue una entrevista, fue una charla para repensarnos, y me parece que es momento también de reivindicar y reconocer y valorar el trabajo muy de hormiguita y no tan visibilizado de las comunicadoras feministas que estamos empezando, digo no por mí, por mis compañeras y por las compañeras de todas las provincias que estamos aprendiendo en un mundo muy hostil, muy machista, donde si no tenés un nombre no te respetan, porque aparece el exitismo también, y reivindicar ese trabajito de a poquito, de decir, no, repudiemos esta forma de contar, repudiemos este titular que revictimiza, que criminaliza lo que no tiene que criminalizar. Me parece que está buenísimo que estos debates con esta giganta que es Mariana Carabajal, con ustedes, compañeras, que las admiro y respeto, sirve también para eso, para derramar un poco también en las provincias lo que nos está pasando en el día a día, ¿no? Que nos echan porque criticamos una acción contra las mujeres, que nos levantan los programas con total autoritarismo, porque eso sucede mucho, mucho en las provincias. Me parece valioso también entender que en este sacudón social en el que estamos viviendo desde hace un par de años a esta parte, en donde, bueno, se mueven las estructuras, se sale de la zona de confort, de ciertos privilegios, es un momento incómodo en donde es inevitable este debate, ¿no? O sea, replantearnos lo que traíamos, hacia dónde vamos, y tiene que ser, idealmente, y es un poco lo que siempre trato de transmitir, desde un lugar respetuoso, desde un lugar amoroso, entendiendo que nadie tiene que ser igual que nadie, que todos tenemos procesos muy distintos, porque somos personas distintas, con experiencias distintas. Entonces, el feminismo llega cuando llega para abrazarte, cuando vos estás liste para entender que hay una forma distinta a toda aquella que venís construyendo y que viene impuesta desde la familia, desde los espacios de educación, desde la cultura misma, desde los medios de comunicación. Entonces,
tratemos de tener como esa segunda respiración profunda antes de contestar desde el impulso, y entender que requiere cierta paciencia esta nueva construcción, porque la estamos creando, porque está todo por armarse. Entonces nada es fijo, ni queremos estructuras fijas, porque son justamente las que venimos batallando y las que nos vinieron lastimando, tratando de seguir esos mandatos. Entonces, cada uno está batallando sus propias batallas, seamos también amorosos con eso, ¿no? Me parece que es importante siempre recordarlo. Y en esa construcción de la que habla Lau, para mí es importante decir que justamente si hay algo que este espacio hace y que yo valoro muchísimo, es la posibilidad de cada una respetarnos desde nuestras formas, nuestras maneras de ver y de interpretar la realidad, perdón, y aprendiendo mucho de la otra, ¿no? A Lau siempre la miramos y traemos un poco de eso, de su frase, baño de amor. Con Caro por ahí tenemos esta cosa más impulsiva, entonces nos refugiamos mucho en eso, y poder aprender que algo de lo que la compañera tiene para contar, para mostrar, porque tiene su propia experiencia, su propio tránsito, ni mejor ni peor, distinto y particular, de ahí podemos tener algo para aprender y que enriquezca, porque esa es difícil, por supuesto, sería más fácil que nos digan este es el manual, pero eso hemos comprobado que no existe, no funciona, y que la construcción, por más que sea difícil, tiene que ser colectiva, así que para mí es un honor que en esa unión y construcción colectiva me haya encontrado con compañeras como ustedes. No quería dejar de decir eso. Después del momento emotivo que hemos tenido en el programa, si Caro todavía no se... no, le toca a Laura, así que no importa, Caro, puedes llorar tranquila. Lauri, cerramos porque se nos viene un evento en el cielo, entre tantos movimientos, y nos viene un movimiento también por allá arriba, contanos un poco. Muy lindo todo lo que decís, vos sabés, bueno, saben que soy muy amante de todo lo que es la cosmogonía y la fuerza y la potencia que tienen los planetas para con nosotros, no pueden no influirnos, y bueno, tenemos un eclipse total de sol, Chan, hermoso y maravilloso, que puede visualizarse desde la costa atlántica rionegrina. Esto es una invitación para todos los que quieran ver este espectáculo en vivo. Se puede ver en vivo a lo largo de toda esta costa. Esto va a ser el lunes 14 de diciembre, con lo cual, bueno, la invitación está hecha. Se puede ver desde el Cóndor, las grutas, hay diferentes espacios a lo largo igual de toda la costa atlántica rionegrina, es el punto donde mejor se va a apreciar. Entonces, bueno, la invitación queda abierta siempre y cuando tengamos los recaudos pertinentes en este contexto, en este momento de pandemia, con todo lo que ya sabemos, el distanciamiento social, el uso de barbijo, ¿no? Y aunque nos dé fiaca, aunque ya estemos cansados y qué sé yo, aunque sea un espacio abierto, igualmente esto no lo olvidemos, ¿no? Sigamos también militando ese cuidado entre nosotros, porque bueno, todavía estamos bajo esta amenaza y tenemos que estar verdaderamente atentos y cuidándonos entre todos. Así que 14 de diciembre allí estaré en esa costa rionegrina maravillosa, vivenciando el eclipse y todo lo bueno que nos va a traer. Hermoso, muchísimas gracias a la Municipalidad de Viedma por acompañarnos y bueno, tienen la suerte de recibir este eclipse, han cuadrado los planetas, así que por ahí estaremos para vivir ese evento astronómico todas juntas, y bueno, cada quien desde su manera, ¿no? De sentir y de percibir esto, pero no podemos negar que hay algo ahí de los planetas que inevitablemente influye en este mundo. Compas, muchas gracias por otro programa, Aprendiendo Juntas. Las invito a que cerremos, ya se nos termina el año, a que cerremos dando y de vuelta. Gracias por todo este ciclo. Las amo. Gracias. Las amo. Las amo.